En el taller de hoy hablamos sobre cómo afrontar el proceso de diagnóstico. Para los que no habéis estado nunca, yo os he silenciado a todos, no pasa nada. Cuando queráis hablar, podéis levantar la manita, que ya sabéis que está en la parte de abajo, hay un icono de reacciones, ahí hay manita. Levantáis y yo os permito la palabra, ¿vale? Normalmente lo que hago es, pongo el PowerPoint, cuento un poquito toda la parte teórica y después ya, cuando termine, que no será más de una hora, os dejo espacio para que hagáis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Como somos bastantes, siempre os digo lo mismo, que intentemos ser un poquito escuetos con la pregunta, ¿vale? Porque es cierto que si no, se hace un poquito pesado para las personas que están esperando y la verdad que siempre me gusta escucharos a todos y todas, ¿vale? Bueno, pues vamos a compartir pantalla. A ver. Ahí. Vale. Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Vale, bueno. Pues hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo afrontar el proceso diagnóstico de nuestros hijos, de nuestras hijas. Vale. Bueno, cuando hablamos de proceso diagnóstico, ¿no? Es porque de alguna u otra manera estamos hablando de niños no normotípicos, ¿no? Esos niños que no se encuentran entre la mayoría, ¿no? Cuando hablamos de niños no normotípicos, aunque suene así una palabreja un poco extraña, lo único que nos viene a decir es que no forman parte de esa mayoría, no comparten las mismas características que la mayoría estadística de los niños de su edad, por distintos criterios, ¿no? Entonces, cuando tenemos niños no normotípicos, lo que ocurre es que fundamentalmente los papás, las mamás, nos encontramos con problemas en la escuela, ¿no? Es donde suelen aparecer las primeras señales de alerta. A veces, si los trastornos o las dificultades que tengan los peques son muy severas, ya podemos verlo en casa, pero normalmente, por lo menos nuestra experiencia, siempre es en la escuela donde parece bueno, pues que empiezan a saltar más señales, ¿no? Más signos de alerta. Bueno, ¿a qué están acostumbrados los papás y las mamás de niños no normotípicos? Bueno, pues a comentarios muy negativos de profesores, ¿no? Normalmente no nos suelen contar lo positivo, nos suelen contar lo que molesta, lo que de alguna manera resulta disruptivo. Los papás y mamás de niños no normotípicos también están muy acostumbrados a que a sus hijos se les atribuya intencionalidad. Es decir, todas aquellas conductas o todas aquellas dificultades, ¿no?, que de alguna manera presentan en el aula, tienen que ver con una intención del niño. Lo hace porque quiere, lo hace porque quiere molestar, lo hace porque quiere llamar la atención. La intencionalidad siempre está presente. Y por supuesto también se encuentran con el rechazo de muchas familias, ¿no? Porque al final pasan cosas entre los niños, esto llega a los papás se reúnen en el parque, este tipo de cosas, y muchas veces pasa esto, ¿no? Que otras familias pues acaban haciéndose eco. Al final llegamos a una conclusión y es que lo que suele pasar es que en la escuela no hay conocimiento del niño no normotípico y lo que sí que hay entonces es prejuicio. Esto no solo pasa en la escuela, esto pasa en general en la sociedad. Esto es lo primero, ¿no? Nos basamos en unos conocimientos estándar donde la mayoría de los niños encajan a la perfección, pero hay un porcentaje de peques
estos no normotípicos que no encajan, con lo cual, como no se conoce, hay prejuicio, ¿no? Y luego también nos encontramos con otro problema, y es que no suele haber recursos adaptados, no suele haber, sí, pues esos recursos para conseguir que estos peques se adapten de manera a sus necesidades. Entonces, al final, otra cosa que suele pasar y que los papás comentan con mucha frecuencia es que son niños que no reconocemos, porque desde el cole nos hablan de nuestro hijo, de nuestra hija, y tenemos esta sensación a veces como si estuviera hablando de otro, ¿no? Pero ¿quién es este niño? ¿Quién es esta niña, no? Claro, y es cuando caemos, ¿no? En esto de, uy, pues es que en casa no se comporta así. Es que en casa es completamente diferente. Muy bien, hemos dado con una clave y es que todos, absolutamente todos, adaptamos nuestra conducta al contexto. Y os pongo aquí por suerte, porque si no lo hiciéramos tendríamos graves problemas. Es decir, los niños se mueven en diferentes contextos, igual que los adultos, y se comportan de diferente manera en función del contexto. Y esto es algo sumamente positivo. De hecho, los que nos dedicamos al trato, a la terapia con peques, sabemos que precisamente hay peques con determinados trastornos cuya dificultad fundamental es que no saben adaptarse a los diferentes contextos y funcionan de la misma manera aunque el contexto cambie, con lo cual genera unos desajustes importantísimos. Entonces, perdonadme, claro, esto nos adaptamos nuestra conducta al contexto, es algo lo suficientemente importante para que todos lo entendamos y respetemos que precisamente hay diferencias entre contextos. Por lo tanto, ¿cuándo aparecen los problemas? Cuando los padres no entienden esta idea de contextos y se transforman en profes, y cuando la casa deja de ser casa para ser un cole. Es decir, cuando queremos unificar contextos y de alguna manera convertirlos en uno. Entonces, ¿quiere decir esto que casa tenga que ir por un lado y cole tenga que ir por el otro porque son contextos diferentes? Por supuesto no. Sabemos que si bien son totalmente diferentes, deben mantenerse en estrecha relación. El contexto casa es el lugar donde los niños hacen sus primeros aprendizajes y son realmente importantes para poder desarrollarse con autonomía en el cole. Todo lo que el niño aprenda en casa van a ser herramientas fundamentales para el aprendizaje en el cole. Y también va a pasar al revés. Necesitamos aprendizajes coherentes. Necesitamos que el niño generalice, ¿no? Lo que hay en casa lo pueda trasladar al cole y lo que hay en el cole también lo pueda trasladar en casa. Son contextos diferentes, pero estrechamente relacionados. ¿Dónde quiero poner el énfasis? En el contexto casa, porque desde nuestro punto de vista es un contexto seguro. Y ahora os voy a explicar el qué, por qué. Es un contexto seguro que va a favorecer el desarrollo de la autonomía en los peques y con esa mochilita van a llegar al cole y se van a enfrentar a un montón de dificultades, ¿no? ¿O no? ¿Por qué es un contexto seguro? Casa. Porque en casa las relaciones se basan en el amor, siempre, en el vínculo seguro, en el afecto incondicional, a no ser que haya familias patológicas, ¿no? Pero lo normal es que el vínculo entre todos los integrantes de la familia y por lo tanto el contexto de casa sea siempre seguro. Es decir, da igual cómo seas, da igual las dificultades que tengas, yo te quiero tal y como eres, por ser tú. Y esto es algo básico del contexto seguro. Como hay precisamente este afecto incondicional, este vínculo tan seguro, el niño, la niña puede mostrarse tal y como es, sin miedo al fracaso. Y precisamente por eso va a aprender
a enfrentarse con mucha seguridad, entre otras cosas, a todo lo que se le presente, a sus dificultades, porque realmente no tiene ningún miedo. ¿Qué pasa cuando no hacemos estas diferencias? Cuando no tenemos claro que casa tiene que ser casa y nunca debe ser cole. Bueno, pues esto lo vemos con mucha frecuencia. Estoy segura de que todos los que estamos aquí, si tenemos peques, lo hemos vivido en algún momento, ¿no? Nos dejamos llevar por las exigencias externas. Ya está la profe, el profe que nos dice, uy, este niño no va bien, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que leer un montón, tiene que estudiar. Si son problemas de aprendizaje, si son problemas de interacción social, pues orientado hacia ahí, ¿no? El caso es que las profes nos empiezan a cargar con una serie de exigencias, ¿no? De cuestiones que el niño no ejecuta bien en la escuela y nosotros, obviamente motivados por esa exigencia, empezamos a adoptar un rol que no nos corresponde, ¿vale? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el desajuste que hay en el cole traspasa barreras y al final genera un desajuste en casa. El desajuste que hay en el cole probablemente tenga que ver con características neurobiológicas de nuestros peques. Podemos hablar de trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, un niño con TDAH, un niño con dislexia. También puede estar relacionado con falta de recursos y aquí meto pues que los profesionales, profes, no conozcan el trastorno del peque, que no tengan tiempo para dedicarlos a pesar de conocerlo, ¿no? Pero tienen 25 niños más y no pueden dedicar tanta exclusividad a un niño que lo necesita, que haya falta de personal, bueno, lo que nos solemos encontrar. Por supuesto también consecuencias del malestar emocional, ¿no? Niños que sistemáticamente fracasan en la escuela, obviamente son niños que sufren, con lo cual generan más desajuste, ¿no? Bueno, pues todo este desajuste que ocurre en el cole, de repente, como nosotros de alguna manera hemos considerado que casa debe ser la prolongación del cole, pues empiezan a generar también desajustes en casa. ¿A dónde llegamos? A que toda esa sintomatología que quizá veíamos nosotros también, pero quizá no, que veían los profes en el cole, empeore notablemente y empiece a verse en todos los contextos en los que se mueven los niños. ¿Cuál suele ser la respuesta de los papás, de las mamás, cuando estamos en esta situación, ¿no? Cuando nos encontramos en esta situación. Bueno, pues lo primero es un poco cuando nos hablan, ¿no? Desde el cole es, pero ¿cómo no me he dado cuenta de esto? ¿No? O sea, es mi hijo, hay una persona externa que me está diciendo cosas de mi hijo que yo, la verdad es que no me he dado cuenta. Bueno, pues está claro, ¿no? Lo primero en lo que solemos caer es en un proceso de negación. Aquí pongo también, bueno, a veces no es negación, a veces nos vamos al otro lado, ¿no? Niveles elevados de angustia, ¿no? Digamos, los dos polos. Pero lo normal es que los padres, las madres, primero entremos un poco en ese proceso de negación. Bueno, qué exagerada. Bueno, pero si es que en casa esto no tiene nada que ver. Bueno, esta me lo dice, pero ¿cómo se nota que no tiene hijos? ¿No? A través de muchos chascarrillos, de alguna manera damos a mostrar esa negación. Y en el fondo tenemos que entender que este proceso de negación tiene un sentido muy claro, ¿no? Y es que al final todos deseamos, como padres, como madres, deseamos que a nuestros hijos les vaya bien. Es lo que más nos importa, ¿no? Que les vaya bien. ¿Pero por qué? Porque tenemos un alto sentimiento de responsabilidad, por suerte. Cuando a mi hijo le va mal, lo primero que va a generar en mí es culpa, como consecuencia de este sentimiento de responsabilidad. Todo lo que le ocurra a mi hijo o a mi hija es responsabilidad mía. Y casualmente, además, solemos engancharnos más con todo lo que le ocurre mal, ¿no? De lo bueno es como no le damos tanta importancia, pero cuando hay algo que no va bien,
ya estamos sufriendo, ¿no? Porque de alguna o de otra manera nos sentimos culpables por ello. Por lo tanto, al final, la negación no deja de ser más que un mecanismo de defensa. Ahora no puedo ver, no puedo focalizarme en lo que me está diciendo la profe, el profe, porque es un poquito doloroso para mí. Con lo cual, bueno, niego miro un poquito para otro lado durante un tiempito hasta que puedo manejarlo, encuentro el camino, voy pidiendo ayuda o lo hablo con amigos, ¿no? Puedo ya ir procesando un poquito lo que me está contando, por supuesto todo en función de la dificultad que me esté transmitiendo, ¿no? El profesional. Pero claro, ¿qué ocurre si este proceso de negación se alarga en el tiempo, ¿no? Y vivimos en ese constante, bueno, esto realmente no es tan importante, es que el colegio es muy exigente, ¿no? Pues que realmente no ayudamos al niño en periodos críticos. Sabemos que todos los niños y niñas durante, por supuesto, la etapa infantil y la etapa primaria, pasan por lo que llamamos ventanas de desarrollo, o sea, son momentos en los que hay unas explosiones brutales, ¿no? A nivel de maduración cerebral. Y es ahí precisamente donde tenemos que intervenir para generar los mayores cambios. A medida que el niño se va haciendo más mayor, se vuelve menos flexible, ¿no? El cerebro. Con lo cual, lo único que hacemos es no ayudar, ¿no? En un momento que sabemos que es especialmente sensible para el aprendizaje. Pero claro, estamos en ese proceso un poquito de negación, pero hay algo que nos resuena porque el niño no está bien, la niña... Entonces, algo muy común es que empezamos a improvisar, ¿vale? Entonces, ¿cómo improvisamos? Pues comportamientos erráticos, de, bueno, pues voy a intentar esto, a ver si funciona, bueno, pues esto otro, ¿no? Vamos a ir probando. Claro, al final tenemos falta de información, no estamos muy convencidos, probablemente entre ambos progenitores pues no haya el mismo criterio por muchos motivos, pues por la experiencia de cada uno, porque no todos gestionamos igual nuestras emociones, porque al final pues somos muy diferentes, ¿no? Unos de otros. Entonces, normalmente suele haber bastante discrepancia. De hecho, muchas veces en estas situaciones pues se dan bastantes conflictos, ¿no? entre las parejas. Entonces empiezan estos comportamientos erráticos de pruebo una estrategia, pero como no veo cambios la retiro y entonces voy a otra. Bueno, además, claro, no hay coherencia, ¿no? Entre ambos adultos. Lo que hace mamá no lo apoya papá o viceversa. Al final a qué llevamos, ¿no? Pues que hay un caos en casa que obviamente genera desasosiego en el niño porque no hay algo claro, ¿no? A lo que agarrarse. Y al final, claro, inevitablemente el niño no va a generar cambios, ¿no? Si no somos coherentes, si no somos consecuentes, si no mantenemos en el tiempo estrategias y damos el suficiente tiempo para poder comprobarlas. Con lo cual, como el niño la niña no mejora, los adultos nos reafirmamos muchas veces en esa creencia errónea, ¿no? Bueno, no sé si, no tanto errónea, sino volvemos otra vez a esa parte un poco de negación. Si es que en el fondo mi hijo es así, es que no hay nada que hacer, no se puede cambiar, si es que no funcionan las estrategias con él, ¿no? Y muchas veces los adultos caemos en desmotivación, caemos en esa sensación de, bueno, no tengo herramientas, no sé cómo hacerlo, que se quede como está, ¿no? Entonces, esto que os estoy describiendo es un poco el proceso típico por el que nosotras, que nos estamos día a diario tratando con familias, vemos que pasan muchos papás y muchos mamás, ¿no? O sea, un proceso un poquito complicado. Entonces,
¿cuál es nuestra perspectiva, nuestra visión de todo esto? Bueno, pues que quizá la cosa no sea ver por un lado el cole, ver por otro lado casa. No, o sea, queremos transmitir una perspectiva integradora, es decir, sí, casa y cole son diferentes, pero han de estar conectados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando mantenemos estas conversaciones, ¿no? con profes, o incluso, lo estoy centrando mucho en el cole, pero pueden ser con familiares, ¿no? Como pueden ser abuelos, tíos, que nos hablan de nuestros hijos, ¿no? Que esto también es bastante común. Hijo, pues te has dado cuenta que fulanito, pues esto no se le da muy bien, pues, ¿no? Y estas cosas que muchas veces nos duele y también intentamos negar, ¿no? Da igual de dónde venga. Si la cosa es que tenemos que entender que el camino no es tanto cuestionar o, sí, cuestionar la información que viene del otro lado, ¿no? Sino entender, como os decía al principio, que cada contexto es diferente y por lo tanto también es diferente lo que se espera de cada niño y las expectativas del niño. Y el comportamiento del niño también es completamente diferente. Por lo tanto, es muy probable que comportamientos, conductas que sean sumamente positivas en casa o aprendizajes muy buenos en casa, no lo sean en el colegio probablemente, o conductas que no favorecen aprendizajes en contexto académico, sin embargo, aporten otros aprendizajes importantes en el niño. ¿Vale? Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Hay que crear puentes entre un contexto y otro, pero esto es muy diferente a pretender que el niño o la niña se comporte de la misma manera en ambos contextos y lleven a cabo el mismo proceso de aprendizaje en ambos contextos. ¿Vale? Tenemos que conseguir que el niño crezca en armonía y genere aprendizajes significativos. Cuando estamos en casa, vamos a generar un tipo de aprendizajes que probablemente sean muy diferentes a los que el niño incorpore en la escuela. Y esto lo tenemos que entender, tanto desde casa como desde la escuela. Tenemos que poder integrar estas dos perspectivas. No vamos a buscar que el niño en casa se comporte exactamente igual que en la escuela, porque esto no es realista. Y viceversa tampoco. Pero esto es muy complicado, porque bueno, al final los papás estamos muy implicados, ¿no? Tenemos mucho vínculo emocional con nuestros hijos y es probable que muchas veces no entendamos bien y no sepamos separar bien, ¿no? Por eso decimos siempre es necesario la perspectiva de una figura ajena. Y es aquí cuando se suele promover el proceso de evaluación, es decir, probablemente lo que te estaba diciendo la profe o otro familiar de tu hijo, de tu hija, genera desajuste en el cole, pero eso no está reñido con que en casa no genere ningún tipo de desajuste. Y no por ello tenemos que entender que se está haciendo mal en casa. Lo que tenemos que entender es que el niño debe poder adaptarse a los diferentes contextos. Entonces, por lo que vamos a luchar es por construir esos puentes. Pero esto no significa que de repente los papás nos tengamos que poner como si fuéramos profes en casa, ¿no? Para conseguir que lo que dice la profe suceda también en casa y entonces no haya conflicto. Por lo tanto, tenemos aquí proceso de evaluación. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final hay una cuestión muy nuestra, ¿no? De papás y mamás, que tiene que ver con la adaptación sistemática a nuestros hijos. Ejemplo, el lenguaje, ¿no? Nuestros peques aprenden a hablar porque los adultos somos capaces de adaptarnos, de adaptar nuestro nivel lingüístico al que tienen en cada momento, y entonces ahí, en esa zona que siempre hablamos de desarrollo próximo, donde no es ni muy fácil, ni
complicadísimo lo que me estás planteando, voy dando pequeños pasitos y voy desarrollándome. Esto es algo que sale de manera natural. Pero claro, a veces esta capacidad para adaptarnos a nuestros hijos puede ser un poquito contraproducente, porque si nuestro peque presenta algún tipo de dificultad que no le está impidiendo adaptarse bien al día a día, por ejemplo en el cole, quizá nosotros, por esa capacidad de adaptarnos a nuestros peques, no estamos siendo conscientes de que no estamos estimulando en la línea que deberíamos estimular, sino que nos estamos dejando llevar un poco por ese desarrollo que él plantea, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Bueno, pues siempre hay algún signo de alerta, debemos poder evaluar el desarrollo cognitivo, conductual, emocional, social, y os pongo aquí, con pruebas estandarizadas, sí, por supuesto, pero más importante que eso, observación e información aportada por la familia y por los profes. Por esto mismo que os decía antes, porque a mí me interesa saber cómo se comporta este niño en casa y cómo se comporta este niño en el cole. Y habrá cosas de casa que no haya que cambiar, que no haya que modificar, porque tienen su función en casa, y habrá cosas en el cole que sí que haya que modificar, porque en ese contexto pues no funciona tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? Déficits. Vamos a plantear cambios que permitan al niño y a la familia vivir en armonía. Fijaros que aquí no os hablo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si algo tenemos muy claro es que cuando trabajamos con niños, con adultos también, trabajamos con dificultades concretas, no trabajamos con diagnósticos. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Un niño con TDAH sigue siendo un niño con TDAH, no es un TDAH, porque no hay un niño con TDAH igual a otro, ¿vale? Más allá del trastorno que tenga, hay muchísimos rasgos de su personalidad que van a ser, por supuesto, únicos. Por lo tanto, tenemos que valorar la sintomatología y dentro de esa sintomatología, cuál es la que le afecta a ese niño por su contexto, porque no hay una familia igual que otra tampoco. Y así como a lo mejor hay familias que llevan un ritmo diferente y entonces tenemos que ayudar a ese niño o a esa familia a adaptarse a ese ritmo, pues a otras familias probablemente no. Por eso os digo que es importante nunca perder de vista tanto el niño, la niña, familia y contexto. Claro, necesitamos un diagnóstico a pesar de esto. ¿Por qué? Primero, a las familias siempre les da muchísimo control, sensación de control el tener un diagnóstico. Aunque parezca un poco paradójico y al principio muchas veces nos encontramos con esos procesos de negación, sobre todo si son diagnósticos un poquito complejos o que las familias hayan leído por internet, ¿no? Y al final, bueno, pues están muy asustadas. Lo que sabemos es que una vez que se ha digerido, ¿no? Y bueno, que hemos bajado un poquito el nivel de ansiedad, al final el hecho de tener un diagnóstico nos da muchísima sensación de control. Con lo cual, hace que podamos seguir el proceso terapéutico con muchísima más seguridad. Por supuesto, disminuimos el malestar provocado por la intencionalidad. Esto es algo tremendo en los niños con algún tipo de trastorno. La mochila que suelen llevar por esa dichosa intencionalidad y todos los errores de atribución que han ido arrastrando durante tanto tiempo, ¿no? Imaginaros, poneros en la situación de niños que no es que no quieran, sino que no pueden, y tener que vivir con esa mochila de no, es que no quieres, es que no te da la gana, que muchas veces lo hacemos inconscientemente, tanto en casa como en el cole. Con lo cual, cuando uno entiende, no, es que esto es una cuestión que él no puede evitar
y disminuimos esa intencionalidad, bueno, el cambio es brutal, porque además modificamos las creencias de los demás hacia nosotros, las expectativas también. Cuando nosotros cambiamos la expectativa de nuestra profe, la expectativa de los papás hacia nosotros, cambia radicalmente la dinámica, ¿no? Y entonces ya se empiezan a dar relaciones de aceptación y no de conflicto continuado, ¿no? Y esto es algo muy importante. Y sobre todo, y por supuesto, ya de cara al cole, tenemos claro la importancia del diagnóstico, ¿no? Las familias, esto lo tienen muy claro, para que se puedan poner en marcha las pocas medidas específicas que hay en la escuela y ayudas, necesitamos un diagnóstico clínico. Por lo tanto, a pesar de que trabajamos sobre esas dificultades específicas, siempre en contexto específico, no voy a trabajar igual la conducta del niño en casa como la conducta del niño en el cole, probablemente. Necesitamos un diagnóstico por todos estos motivos. Con lo cual, así un poquito para no enrollarme más y dejaros paso a vuestras preguntas, un poco como, bueno, algunas orientaciones que os quería transmitir es, lo primero, vamos a tener claro que nuestros hijos cambian totalmente, como es lógico, y además es algo muy positivo, según el contexto. También cambian las exigencias y también cambian las expectativas. No olvides nunca tu rol de padre, madre o educador. No debemos anteponer exigencias externas a comprensión, confianza y afecto en casa. Y esto es algo de verdad que parece muy básico, pero sobre lo que me gustaría que como padres reflexionáramos, porque nos dejamos llevar sistemáticamente por las exigencias del cole o de otros familiares. Y al final nuestro rol, que es importantísimo, tiene que ver con comprender a nuestros hijos, tiene que ver con arroparles, con darles afecto, con acompañarles. Entonces, que mi hijo es un mal lector, no tengo que seguir con esa cantinela yo en casa, ¿no? Lo que tengo que hacer precisamente es comprenderle, comprender el esfuerzo al que él está sometido en el cole por ser un mal lector. Tampoco sé si podríamos hablar de mal lector, ¿no? Por probablemente tener un trastorno de la lectura, darle toda mi confianza, ¿no? Transmitiéndole que, por supuesto, él en relación a la lectura, estoy hablando de la lectura, pero puede ser cualquier otra cosa, está en una situación de desventaja en el sentido de que, oye, es que tú te tienes que esforzar mucho más que el resto. Y eso es lo que a mí como madre me tiene que importar, el esfuerzo. La lectura al final lo va a aprender, tarde o temprano va a aprender a leerla. Pero el esfuerzo es un aprendizaje que tenemos que conseguir generar cuando nuestros peques son peques, porque es un aprendizaje importantísimo que van a tener que poner en práctica a lo largo de toda su vida. Y por supuesto, basar siempre nuestra relación en el afecto. ¿Cuántas veces nos enfadamos por las tareas del cole? Porque tienes que estudiar, porque no te concentras, porque es que no paras quieto. Y esto no hace más que engordar el problema con el que ellos se encuentran en el colegio. Nuestra actitud como padres tiene que ser completamente diferente. No somos profesores. En el colegio hacen muy bien su trabajo los profes. Nosotros tenemos que hacer muy bien el nuestro, que es cuidar, querer, proteger, dar comprensión, dar confianza, por supuesto, sin olvidarnos, ¿no?, de las tareas del cole, pero nunca anteponer esa exigencia externa frente a todo esto.
Y lo que os decía, adoptar una perspectiva integradora para generar esa base sólida. Yo te doy la comprensión, yo te doy el cariño para que en el cole, que es donde te vas a encontrar con todas las dificultades, tú vayas con fuerza y vayas con energía, ¿no? Y vayas sintiendo que puedes. Pero esta es la perspectiva que tenemos que integrar. Y por supuesto, creo que es importante vivir el proceso diagnóstico, que yo sé que muchas familias probablemente lo vivan con bastante angustia, pero realmente es una gran oportunidad. Yo es que para mí todas las personas que deciden evaluar a sus hijos, iniciar este proceso, para mí es que son súper valientes, ¿no? Y son familias que realmente están aceptando la realidad, ¿no? Y decir, es que es una gran oportunidad para ayudar a mi hijo. Y es algo que siempre decimos a las familias, ¿no? Si es que tu peque sigue siendo el mismo antes y después del diagnóstico. Quiero decir, el que yo después de un proceso de evaluación te diga, oye, mira, es que lo que le pasa a tu hijo o a tu hija es esto, se llama así y esto es así por esto y esto. Tu peque sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada, a pesar de que quizá la etiqueta diagnóstica sea como un poco, al principio un poco fuerte. Sigue siendo el mismo niño. Ahora, lo que nos va a generar esa etiqueta es que vosotros no vais a ser los mismos padres y vais a empezar a adaptaros, por esto que os decía, ¿no? A quitar intencionalidad, fundamentalmente. Vais a empezar a relacionaros con vuestro hijo de una manera muchísimo más justa, porque os estaréis adaptando a las necesidades que ya tenía antes y que no éramos capaces de ver. Con lo cual, es una gran oportunidad para nuestros peques. Bueno, pues nada, como siempre, quería daros las gracias por vuestra atención y si os parece bien, lo dejamos aquí y así os cedo ahora la palabra por si me queréis hacer alguna preguntita o algo que no hayáis entendido. Hoy esta charla es un poquito más abierta que otras, ¿no? No hablamos de un tema muy específico, pero creo que he tocado diferentes cositas que probablemente algunos de vosotros pues de alguna manera os haya resonado. Nada, pues ahora os dejo a vosotros para que si queréis compartir experiencias o preguntarme lo que necesitéis. ¿Vale? A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra psicóloga? Te esperamos en el próximo taller.